El miedo genera culpa, ansiedad. Y la ansiedad, de cualquier manera, es el comienzo del sufrimiento. Existe el sufrimiento de no ser amado, el sufrimiento que experimentamos cuando alguien a quien estamos profundamente apegados o está muriendo. Y tenemos sufrimiento divinizado. Esto es cierto, especialmente en relación con el cristianismo, que siempre lo ha considerado una cosa sublime. Id a una iglesia y allí encontrarás el crucificado. No hay fin y armadura para la mayoría de nosotros, porque entronizamos el sufrimiento y a su sombra vivimos hasta el final de nuestro día. El sufrimiento se ha vuelto muy respetable. Es algo que todo hombre civilizado conoce y mantiene cerrado en su corazón. Y cuando va a la iglesia, le da adoración o, en muchos sentidos, busca evitarlo. Pero está el fin del sufrimiento. Debe terminar por completo, porque de lo contrario nunca puede haber la mente religiosa a la que me refiero. El sufrimiento no nos lleva a la verdad, pero tiene una gran importancia, porque algo nos indica. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros evitamos esta indicación, esta sugerencia y sufrimos continuamente. Si lo examina profundamente, verá que el sufrimiento es una autopiedad, aunque puede darle otro nombre. ¿Pierdes a alguien? ¿Un esposo, una esposa o un hijo? Y tu sufrimiento es la penalización que sientes de ti mismo por estar solo. Todos conocemos esta autopiedad resultante de la soledad. Y la autopiedad, de cualquier manera, la preocupación sobre ti mismo es el comienzo del sufrimiento. La sensación de inferioridad y la lucha por volverse superior es el conflicto, y el triunfo que es lograr, alcanzar, el dolor de la frustración, todo esto lo hace. Como saben, pocos de nosotros lo hacemos ante el sufrimiento. Probablemente, ni siquiera sabemos qué es sufrir. Y ya explico lo que quiero decir. Hemos experimentado hambre, sexo, pero no estoy seguro de que ya hayamos experimentado sufrimiento directamente. Permanecemos con lo que es agradable, queremos continuar en este estado. Pero sufriendo buscamos evitar. Nunca queremos enfrentarlo. El deseo de encontrar una salida, un medio de escape, en palabras, ideas, creencias, bebidas. Si perdemos a nuestro hijo, si la esposa o el esposo nos deja, sufrimos. ¿Y qué pasó realmente? Nos vemos abandonados, solos, sin nadie más. Nadie nos apoya. Nos habíamos identificado completamente con esa persona. Y ahora, se ha ido. Nos sentimos desorientados. El hecho es que, psicológicamente, dependemos. Y este hecho causa otros hechos. Es decir, varias formas de escapar que solo pueden perpetuar el miedo y la angustia. Por lo tanto, se vuelve difícil enfrentar y experimentar directamente un sufrimiento real. La palabra sufrimiento tiene significados ciertos y sugerentes. Y para sentir cualquier cosa directa y totalmente, es necesario estar libre de la palabra. Pero eres esclavos de la palabra. Palabras como inglés, francés, indio, cristiano, hindú. Del mismo modo, la palabra sufrimiento tiene una influencia extraordinaria en ti. La palabra, el símbolo, tiene siglos de propaganda religiosa para apoyarla. Es necesario apoyar el sufrimiento, que a través del sufrimiento vendrá la redención, la paz, etc. Todo esto ha condicionado la mente, y nunca rompes este acondicionamiento. Pero para dejar de sufrir, debe mantener todos los símbolos, rechazar todas las palabras, y enfrentar directamente el hecho. Y no puede enfrentar el hecho de que es su autopiedad, si el retrato que está en el piano o debajo de la chimenea se vuelve extremadamente importante. Porque, en este caso, se identifica con una idea, un recuerdo, una cosa muerta y terminada. Está viviendo en el pasado, libre completamente del pasado, destruyéndolo por completo, con toda su historia, todos sus recuerdos. Es el final de la amargura. Así como el miedo desfigura la mente, produciendo diversas formas de ilusión y corrupción, el sufrimiento hace que la mente sea aburrida e insensible. Porque en el sufrimiento, la mente está todo interesado en su propia oscuridad, su propia autocompasión, su propia soledad. Y te garantizo que no digo que debas creer, pero te aseguro que el sufrimiento puede terminar. Y luego supera todas las cosas de una manera nueva. Cada incidente, cada movimiento de la vida, de una manera nueva. Es solo cuando la mente está libre de sufrimiento y todo tipo de temor de que haya inocencia. Y la mente debe ser inocente,
aunque ha vivido un milenio, porque solo la nuevamente joven e inocente puede darse cuenta de lo que está más allá de las limitaciones humanas. Pero todo esto requiere mucha atención. Verdadera seriedad que no significa hacer una cara solemne, sino poder seguir un pensamiento dado hasta el final, dejándolo desarrollarse en su totalidad, sin obstáculos. Y esto no es posible si tiene lazos en el pasado. Puedes venir a estas reuniones y escuchar seriamente, o descuidadamente, con la mitad de la atención. Pero las palabras y los discursos no pueden cambiar el hecho de que tenemos miedo y que sufrimos. La mayoría de nosotros nunca hemos experimentado un estado de inocencia. Aunque estamos dispuestos a discutir, escribir. Lo que trae libertad es la atención, que significa mirarla cara a cara, desde el vacío, y ver las cosas como son, sin desfigurarlas. En este estado de atención se presenta una inocencia que es la virtud, y que es la humildad. Es posible que desee hacer algunas preguntas y permitirme sugerir que hacer preguntas pertinentes a la historia de la que estamos hablando. No pregunte, por ejemplo, ¿cómo evitar la guerra? Podemos lidiar con esto en otra ocasión. No pregunte qué debe hacer con respecto a la bomba atómica, o si está de acuerdo o desafía, se adhiera al mercado común europeo. Estamos llenos de problemas. Todo lo que tocamos con nuestra mano, mente o corazón, se convierte en un problema. Y cuando hace una pregunta sobre un problema, seguramente esperará una respuesta. Pero no hay una respuesta separada del problema en sí. Lo importante es no descubrir la solución de un problema, sino evitar que se ensucien problemas. Un hombre que está enfermo quiere restablecerse y hay médicos para tratarlo. Pero también hay médicos que trabajan para evitar enfermedades. Y esto es mucho más importante que los síntomas de curación. Desafortunadamente, generalmente deseamos ser curados de los síntomas. No sabemos cómo evitar que surja el problema. La gran belleza, la gran sensibilidad de ser consciente de cada problema tan pronto como esté presente. Trátelo de inmediato, liquíelo al mismo tiempo, para que no se transporte a lo inmediato. Esto se puede hacer. No tomar una droga o tratar de olvidar o escapar del problema. Sin embargo, simplemente date cuenta de que el problema, lo que sea ninguno, no hay una solución separada de sí misma. Me refiero a problemas psicológicos y no a problemas mecánicos. Al considerar un problema con plena atención, el problema se extingue. ¿Es plena la atención tan esencial sobre las cosas agradables como en relación con las cosas desagradables y dolorosas? Respuesta. Mira, deseamos continuar las cosas agradables. ¿Regresamos con el recuerdo de las alegrías de la infancia y los placeres de los fluidos de antaño? ¿O nos aferramos a lo que estamos fluyendo actualmente? Y finalmente queremos que las cosas no son agradables. Pero cuando prestamos toda nuestra atención, le damos allí lo agradable y doloroso. El deseo de continuidad del placer es el comienzo del sufrimiento. ¿Por qué no deberías terminar el placer? Quieres que el dolor termine, pero continúe el placer. Y dependiendo del placer de la mente, hace que sea insensible, exactamente como lo hace el dolor. Evite lo que llamamos sufrimiento y busca placer. Ambas cosas resultan en esa falta de atención peculiar de la mente perezosa. La mente que ha cumplido muchos placeres, que busca placer y vive en el placer, es una mente obstruida. También es uno que evita el sufrimiento, o continúa sufriendo. Pero mira, comprender la atención total no es fácil. Ser consciente es entrar en una habitación y ver a la gente, las dimensiones de la habitación, el color de la alfombra, las imágenes en la pared. Pero no puedes hacerlo si dices: ah, ahí está mi amigo y pero no me gusta el color de la alfombra. Las dimensiones de la habitación no están muy bien proporcionadas, etcétera, etcétera, y etcétera. Si su mente está charlando, dividiéndose entre lo que le gusta y lo que no le gusta, entonces no es consciente. Mira, puedes considerar una flor brutalmente o no en el botín. Si lo consideramos botánico, todavía hay una cierta calidad de atención. Pero también podemos considerar la flor de manera diferente, es decir, sin conocimiento. No interprete sin conocimiento como un estado de ignorancia. Ser sin conocimiento es poseer sabiduría, porque el conocimiento tiene continuidad y sabiduría no tiene.
Estar atento implica un estado de atención exento de la frontera, el límite o la línea divisoria. Observamos todo, absorbimos todo. Pero esto no se puede hacer cuando hay una razón para inspirar su atención. Tan valioso que sea, si dices, en este caso, no está al tanto. Pruébelo una vez, si lo desea, considerar completamente una flor, un árbol, una entidad humana, considerarlo sin conocimiento, sin pensar, lo que no significa un estado de amnesia, tener una mente en blanco. Verá que al considerar, sí, hay un estado de atención extraordinario que no es la concentración. La concentración es exclusión. La mente que está atenta puede concentrarse sin esfuerzo y sin exclusión. Pero la mente que ha adquirido la facultad de centrarse a través del esfuerzo, la capacitación y la disciplina. Esta mente nunca puede ser consciente. Pregunta. Se puede ver que la mente solo puede estar realmente tranquila durante unos 30 segundos. ¿Qué entiendes, por lo tanto, por tranquilidad mental? Respuesta. En primer lugar, la tranquilidad de la mente no es un estado a lograr. La persona no tiene que dar varios pasos para comunicarse con él, y no pueden practicar un sistema para callar. Porque esta acción disciplinaria solo puede hacer que la mente sea aburrida. La mente que se ajusta es una mente muerta. Esto es lo primero que debe darse cuenta. La mente que se somete a los dictados de la sociedad, la opinión de un vecino, los dogmas de la iglesia u otra, cualquier estructura autoritaria, nunca puede ser sensible. Pero eso no significa que pueda desobedecer al policía. Estamos lidiando con algo muy diferente. Estamos lidiando con la sumisión para obedecer la autoridad de la tradición de un libro, un sistema o una creencia. La mente que sufre un patrón. Y esta es una forma de disciplina. Esta mente no es tranquila sino solo insensible. Esto es lo primero que debe entender profundamente. Detrás de nuestra sumisión está el deseo de seguridad psicológica. La mente que busca seguridad nunca puede ser gratuita. Y es solo en libertad psicológica completa, lo que puede existir quietud mental. Como vemos, no hay pasos para tener una mente tranquila. Además, realmente no sabes cuál es la tranquilidad de la mente. Lo que le interesa es solo probar este estado y retenerlo, por lo que dice que no dura más de 30 segundos. ¿Por qué durar? Mira, lo importante para ti no es la cosa misma, sino lo que te da. Por lo tanto, desea saber cómo alcanzarlo y si es duradero, introduciendo así el elemento de tiempo. Debe continuar. Durar más de 30 segundos. El silencio que tiene continuidad no es el silencio. Si lo alcanza con el tiempo, no es una serenidad mental. Y luego tenemos la pregunta del observador y algo observado. Si hay un experimentador de silencio, no hay silencio. En el momento en que dice, me encuentro en un estado extraordinario de humildad. La humildad ha terminado. Para usted, el silencio es un estado que experimenta, al igual que experimenta hambre y quiere conservar esta experiencia. Desea que continúe. Poner esto hay dualidad. Tú y lo que quieres probar. Si lo examina profundamente, encontrará que el silencio que ha experimentado y quiere que continúe es simplemente el reconocimiento de algo ya hecho. Por lo tanto, ya no es silencio. Esto es quizás un poco complicado y requiere atención de su parte. Lo que estoy diciendo es que el silencio no puede ser experimentado. Experimentar silencio es algo terrible. ¿Qué sugiere esta experiencia? Reconocimiento de lo que experimentó como silencio. ¿Y qué es la reacción de su memoria? El pensamiento reconoce el silencio. Y el momento en que el pensamiento reconoce el silencio, esto ya no es silencio. Es algo que pertenece al pasado que le dio al presente el nombre del silencio. Por lo tanto, para comprender qué es el silencio, debe estar libre de sumisión y limitación. Libre de autoridad. Libre de experiencias de ayer que se acumularon. Porque todas las experiencias que ha acumulado están condicionadas, y al mismo tiempo a condicionamiento. Ellos pertenecen a pasado y fortalecer el pasado. La terminación del pensador, y el pensamiento también es necesaria como dos entidades separadas. Porque esta división da lugar al conflicto de la dualidad. Entonces, si no está buscando silencio, si no se requiere experiencia, porque comprende todo el significado de la experiencia.
Entonces tal vez, sin darse cuenta, puede llegar el silencio. Solo inocente está en silencio. Al llegar a este estado, entonces, en este silencio, un movimiento extraordinario sin ningún observador observa el momento. Solo hay movimiento. No hay experimentador. Y, por lo tanto, no hay experimento. El tiempo se ha vuelto inexistente. Para la mayoría de nosotros, esto es solo información y, por lo tanto, sin valor. Lo que tiene valor es darse cuenta del hecho de que la autoridad de cualquier tipo que sea destructiva, ya sea la autoridad de la tradición, ya sea del Salvador, el maestro o este orador, buscamos autoridad porque queremos certeza, no queremos cometer errores. Queremos hacer lo correcto, seguro y respetable. Y una mente respetable no es solo una mente burguesa, mediocre, sino también una mente insensible e incapaz de ser en absoluto. Cuando hay plena atención, hay virtud. No es una imitación de la virtud, según la práctica, la sociedad respetable. La virtud es entonces algo nuevo, que se reúne todos los días al girar desde cada esquina. Verá que entonces hay un silencio, y en este silencio, creación inconmensurable. Dices en tus conferencias que el hombre es la medida del mundo, y que cuando se transforma, el mundo estará en paz. ¿Tu propia transformación provocó esto? Respuesta. ¿Qué se entiende en esta pregunta? ¿Puedo decir que reconozco que soy el mundo y que el mundo no está separado de mí? Aunque hablo en contra de las guerras, etc., ¿la exploración continúa de la misma manera? Por lo tanto, lo que digo es inútil. Veamos esto. Usted y un mundo no son dos entidades separadas. Eres un mundo. No es tan ideal, sino como la realidad. Son el resultado del clima, la nacionalidad, varias especies acondicionadoras. Y lo que piensas, lo que sientes, lo proyectas, creando un mundo en desarmonía. ¿Quieres ser terremotos contra los tamiles? Solo Dios sabe por qué. ¿Qué proyectos son el mundo? ¿Eres codicioso? ¿Proyecta esta calidad? Entonces el mundo eres tú mismo. Como el mundo eres tú. Para transformar el mundo, necesitas conocerte a ti mismo. Con su transformación produce una transformación en la sociedad. En la interrogancia implica que, como la exploración no ha terminado, lo que digo es inútil. ¿Es cierto? Viajo por el mundo señalando la verdad, y no la publicidad. La propaganda es una mentira. Uno puede propagar una idea, pero la verdad no puede propagarse. Y depende de usted reconocerlo o no reconocerlo. Un hombre solo no puede transformar el mundo, pero tú y yo podemos modificar el mundo juntos. Esta no es una conferencia política. Tú y yo tenemos que averiguar cuál es la verdad, porque es la verdad la que disuelve los sufrimientos y miserias del mundo. El mundo no está muy lejos en Rusia, América o Inglaterra. El mundo es donde eres, por pequeño que parezca ser. Eres tú, tu entorno, tu familia, tu vecino. Y si esto se transforma, producirá transformación en el mundo. Pero generalmente somos indolentes y largos. Lo que digo es real en sí mismo, pero no tendrá ganas de entenderlo. La transformación solo puede ser realizada por el individuo. Grandes cosas se hacen individuos, y puede promover una revolución fenomenal y radical cuando se comprenda a sí mismo. ¿No te diste cuenta en la historia que los individuos son aquellos que transforman y no la masa? La masa puede ser influenciada, utilizada, pero las revoluciones radicales en la vida solo se encuentran en individuos. De todos modos, eso vive, a nivel social que se coloca. Si se comprende a sí mismo, producirá transformación en sus relaciones con los demás. Lo que importa es terminar con el sufrimiento, porque el sufrimiento terminado es el comienzo de la revolución, y esta revolución produce transformación en el mundo. Pregunta: usted dice que los gurús son innecesarios, pero ¿cómo puedo encontrar la verdad sin la sabia ayuda y orientación que solo un gurú puede dar? Respuesta: la pregunta es si un gurú es necesario o no. ¿Se puede encontrar la verdad a través de otra persona? Algunos dicen y dicen otros que no. En el caso de una pregunta importante, espero que preste mucha atención. Queremos saber el
la verdad a este respecto, y no en mi opinión, a diferencia de la opinión de otra persona. No tengo opinión sobre este asunto. O eso no. Ya sea que tenga o no un gurú, esto no es una cuestión de opinión. La verdad, en este caso, depende de cualquier opinión, por más profunda, académica, popular o universal que sea. La verdad contenida en esta pregunta debe ser descubierta en su realidad. Primero, ¿por qué queremos un gurú? Decimos que necesitamos un gurú porque estamos confundidos, y el gurú ayuda. Él indicará cuál es la verdad. Nos ayudará a comprender, conocer la vida mucho mejor que nosotros. Será como un padre, como un preceptor que nos instruirá en la vida. Tiene una gran experiencia y tenemos muy poco. Nos ayudará por su mayor experiencia, etc. Esto es básicamente. Buscamos un instructor porque estamos confundidos. Si tuviéramos claridad, no nos acercaríamos a un gurú. Por supuesto, si fueran profundamente felices, si no hubiera problemas, si entendieras la vida por completo, no irías a ningún gurú. Espero que te das cuenta de la importancia que esto tiene. Porque estás confundido, estás buscando un instructor. Ve a él para que te dé un método de vida, para disipar tu confusión y hacerte encontrar la verdad. Elija un gurú porque está confundido y espera que le dé lo que le pregunta. Es decir, elige un gurú que satisfaga su deseo. Elija de acuerdo con la satisfacción que espera, y su elección depende de la satisfacción que desee. No elija un gurú que diga que depende de usted mismo. Lo elige de acuerdo con su prejuicio. Por lo tanto, dado que elige a un gurú, según su satisfacción, no está buscando la verdad, sino una forma de salir de la confusión. Y este camino está engañando a la verdad. Primero examinemos esta idea de que un gurú puede disipar nuestra confusión. ¿Alguien puede disipar nuestra confusión? ¿Esta confusión es el producto de nuestras propias reacciones? Lo creamos. ¿Crees que alguien más te creó? ¿Creaste esta miseria, esta batalla que se libra en todos los niveles de existencia interna y externamente? Es el resultado de nuestra propia falta de conocimiento de nosotros mismos, porque no nos entendemos a nosotros mismos. Nuestros conflictos, nuestras reacciones, nuestras miserias. Nos dirigimos a un gurú que, como creemos, nos ayudará a deshacernos de esa confusión. Solo podemos entendernos a nosotros mismos en relación con el presente. Y esta relación es el mismo gurú, y no alguien afuera. Si no entiendo esta relación, todo un gurú dice que es pura inutilidad. Porque si no entiendo las relaciones, mis relaciones con la propiedad, con las personas, con ideas, ¿cómo puedo resolver el conflicto en mi corazón? Para resolver este conflicto necesito entenderlo. Lo que significa que debo ser consciente de mí mismo, en mis relaciones. Para ser conscientes, no necesitamos ningún gurú. Si no me conozco, ¿qué utilidad tiene un gurú? Como una guía política es elegida por aquellos que están confundidos, y por lo tanto, elijo confusamente, por lo que también elijo un gurú. Solo puedo elegirlo según mi confusión. Como resultado, él, como una guía política, es confuso. Lo que importa, por lo tanto, no es el que tiene razón. Si tengo razón o si tienes razón al decir que el gurú es necesario. Pero para averiguar por qué necesitamos un gurú, eso es importante. Los gurús existen para explorar de varias maneras, pero ahora no estamos tratando con eso. Nos complació tener a alguien que hable del progreso que está haciendo, pero descubra por qué necesitamos un gurú. Esa es la solución. Otros pueden indicar el camino, pero debes hacer el esfuerzo solo. Incluso si tienes un gurú, porque no quieres enfrentar este trabajo. Le das responsabilidad al gurú. El gurú se vuelve superfluo cuando hay una porción de autoconocimiento. Ningún gurú, ningún libro, ninguna acción puede darte el autoconocimiento. Viene cuando está al tanto de ti mismo en tus relaciones. Ser es estar en relación. La falta de comprensión de nuestras relaciones significa miseria y lucha. La ignorancia de nuestra relación con la propiedad es una de las causas de la confusión. Si no conoces su verdadera relación con la propiedad, el conflicto es inevitable, y por lo tanto, el mayor conflicto en la sociedad. Si no comprende las relaciones entre usted y su esposa, entre usted y su hijo, ¿cómo puede alguien resolver el conflicto resultante de estas relaciones? Lo mismo sucede con respecto a las ideas, creencias, etc. Como es confuso en sus relaciones con los demás, la propiedad, con ideas,
Busque un gurú. Si es un verdadero gurú, te dirá que debe entenderse a ti mismo. Eres la fuente de todo desacuerdo y confusión. Y solo puedes resolver este conflicto cuando te entiendes en tus relaciones. No puede encontrar la verdad a través de nadie. ¿Cómo pudiste? La verdad, seguro, no es una cosa estática. No hay una dirección fija. No lo es un final o un objetivo. De lo contrario, está vivo, dinámico, activo, lleno de vitalidad. ¿Y cómo puede ser un final? Si la verdad fuera un punto fijo, no sería la verdad. Sería una mera opinión. La verdad es lo desconocido, y la mente que busca la verdad nunca la encontrará. Debido a que la mente está constituida de conocimiento, es el resultado del producto pasado y tiempo. Y esto puedes ver por ti mismo. La mente es el instrumento de lo conocido y, en consecuencia, no puede encontrar lo desconocido. Solo puedes pasar del conocido a los conocidos. Cuando la mente busca la verdad que ha leído en los libros, esta verdad es un proyecto propio. Porque en tal caso, la mente solo busca el conocido, un conocido más agradable que el anterior. Cuando la mente busca la verdad, está buscando su propia proyección, y no la verdad. Después de todo, cada ideal es autoproyecto, es ficticio e irreal. Lo que realmente existe es lo que es, y lo contrario no existe. Pero una mente que busca la realidad, que busca a Dios, que busca al conocido, cuando piensa en Dios, su Dios es la proyección de su propio pensamiento, el resultado de las influencias sociales. Solo puedes pensar en lo conocido. No puedes pensar en lo desconocido. No puede centrarse en la verdad. En el momento en que piensa en lo desconocido, no es más que lo conocido, de ti mismo proyectado. Así, Dios o la verdad no se puede pensar. Si lo piensas, no es la verdad. La verdad no se puede buscar. Viene a nosotros. Solo podemos buscar lo que se sabe. Cuando la mente no es torturada por lo conocido, los efectos del conocido, solo entonces se puede revelar la verdad. La verdad se encuentra en cada hoja, cada lágrima. Tiende a ser conocido por un momento. Y nadie puede revelarte o llevarte a la verdad. Y si alguien lo guía, solo puede llevarlo al conocido. La verdad solo puede manifestarse en la mente que está libre de lo conocido. Surge en un estado donde el conocido está ausente y no funciona. La mente es la depósito del conocido, el residuo del conocido. Y para que la mente esté en ese estado en el que el extraño se manifiesta, debe ser consciente de sí mismo, sus experiencias anteriores, tanto conscientes como inconscientes, sus respuestas, reacciones, su estructura. Cuando hay un conocimiento propio completo, el conocido termina. Y la mente está completamente vacía del conocido. Solo entonces puede llegar la verdad sin ser llamado. La verdad ni siquiera me pertenece. No podemos adorarlo. En el momento en que la conocemos, ella es irreal. El símbolo no es real. La imagen no es real. Pero cuando hay una comprensión del yo, la desaparición del yo, entonces surge la eternidad. Pregunta. Para tener tranquilidad, no necesito aprender a controlar mis pensamientos. Respuesta. Para comprender adecuadamente este problema, debemos ingresarlo profundamente, lo que requiere mucha atención. Espero que no estés excesivamente cansado de seguirme. Mi mente deambula. ¿Por qué? Quiero pensar en una foto, en una oración, una idea, en una imagen. Y cuando pienso, veo que mi mente huyó al ferrocarril, o algo que sucedió antes. El primer pensamiento se ha ido y se llevó a cabo otro. Entonces examino cada pensamiento que surge. Esto es inteligente, ¿no te parece? Haces esfuerzos para arreglar el pensamiento en algo, pero ¿por qué arreglarlo? Si está interesado en el pensamiento que surge, le revela su significado. El estrago de la mente no es distracción. No te des ningún nombre. Sigue la divagación, la distracción. Determinar por qué la mente deambuló. Síguelo. Penetrarlo profundamente. Comprenda una cierta distracción por completo y se extingue. Si es otro, síguelo también. La mente está compuesta por innumerables demandas y deseos. Y cuando los entiende, es capaz de una percepción en la que no hay exclusión de nada. La concentración es la exclusión y la resistencia a algo. Tal concentración es la misma que poner. Evidentemente es inútil. No conduce a la realidad. Cuando un niño está interesado en el juguete, no hay distracción.
Pero esto es momentáneo. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres estar rodeado por un muro continuo? ¿Eres una entidad humana o una máquina para ser limitado y circunscrito? Toda la concentración es exclusiva. En esta exclusión concentrada, nada puede penetrar su deseo. Por lo tanto, la concentración, por muchos practicadas, es la negación de la verdadera meditación. La meditación es el comienzo del autoconocimiento, y sin el autoconocimiento no podemos meditar. Sin el autoconocimiento, nuestra meditación no tiene valor. Es solo un escape romántico. La concentración, ya que es un proceso de exclusión, no puede abrir la puerta a ese estado mental en el que no hay resistencia. Si te resistes a tu hijo, no lo entienden. Debe estar abierto a todas sus excentricidades, todos sus caprichos, y análogos para entenderse. Debe ser consciente de cada movimiento de la mente, con cada pensamiento que surge. Cada pensamiento que aparece implica algunos interés. No lo condene llamándolo distracción. Síguelo por completo. ¿Quieres concentrarte en lo que estás diciendo, y tu mente se escapa a lo que un amigo dijo anoche? A este conflicto llamas distracción. Entonces dice: ayúdame a aprender concentración. Arreglar mi mente en una cosa. Pero si comprende qué causa la distracción, no habrá necesidad de tratar de concentrarse. Todo lo que hagas será la concentración. El problema, por lo tanto, no es la divagación. Pero, ¿por qué la mente se divide? Cuando la mente se aleja de lo que dice, significa que no está interesado en lo que está diciendo. Si está interesado, no está distraído. Él piensa que debería estar interesado en un retrato, una idea, en una conferencia, pero su interés no está en él. Por esta razón, la mente deambula en todos los sentidos, porque no reconoce que no tiene interés, dejando la mente lentamente. Cuando no está interesado, es un desperdicio de energía para arreglar la mente, ya que solo crea un conflicto entre lo que cree que debería ser y lo que realmente existe. Este es como un auto para caminar con los frenos puestos. Esta concentración es inútil. Es una exclusión, un empuje hacia un lado. ¿Y por qué no reconocer la distracción pronto? Ella es un hecho. Cuando la mente está tranquila, después de resolver todos los problemas, se asemeja a un lago de aguas serenas, en el que puedes verte claramente. No está callada cuando se quedó en la red de problemas, porque luego recurre a la represión. Cuando la mente sigue y comprende todos los pensamientos, no hay distracción. Ella es serena. Solo en la libertad, la mente puede guardar silencio. No en la capa superficial, sino por completo. Cuando está libre de todos los valores, la persecución de sus propias proyecciones, ya no hay distracción. Y solo entonces surge la realidad. Si vemos las cosas como son, con plena atención, con percepción sin elegir, ¿qué sucede con varias formas de arte, especialmente aquellas que se relacionan con la palabra? Respuesta: ¿la belleza está construida por el hombre? ¿Es la belleza una cuestión de capacidad o gusto personal? ¿O es la belleza algo que trasciende el pensamiento y el sentimiento, algo que no tiene nada que ver con la capacidad, la pendiente, la simpatía y el disgusto personal? ¿Y qué necesidad es la expresión? ¿Puedes expresar una fecha en palabras en forma de poesía? ¿Puedes expresarlo en la pantalla o el mármol? ¿Puedes expresarlo en la cocina o aferrarte a otra persona? Pero, ¿qué necesidad es la expresión? No estoy diciendo que no deba expresarse. Puedes expresar algo, poner en palabras, pero la palabra no es la cosa. El símbolo nunca es el real. Pero expresas esto, y debido a que estás dotado de capacidad o talento, esta expresión se vuelve significativa. Tiene un valor. Le da ganancias, aplausos y popularidad. Como decía con toda su atención, hay una creación que no se puede expresar en palabras, símbolos e ideas. Es energía total. Puede que tenga el don de escribir poesía, pero ¿cómo puedo definir esta energía total? Esta cosa extraordinaria llamada creación. Si no le gusta la creación de palabras, elija otro nombre. Dios. Una persona siente.
Quizás existe esto, un movimiento de creación, una inmensidad, una atemporalidad. Sin embargo, ¿cómo expresar las palabras inconmensurables en palabras? E incluso cuando expresamos, la expresión no es la cosa misma. Entonces, ¿qué valor, qué importancia, qué significado tiene poesía para el hombre o la mujer que entendió toda esta atención? ¿Es esta poesía la necesidad de salir de casa para contemplar obras de arte, visitar museos, ver conciertos? ¿Él entiende? ¿Quién bebió en la fuente de la creación? ¿Qué es lo que más necesitas? Pero para la mayoría de nosotros, el arte, la poesía o la música se ha vuelto muy importante. Somos como el asistentes de un partido de fútbol para ver a los jugadores. Pocos están jugando y miles mirando. Sin embargo, después de disuadir por completo la estructura psicológica de la sociedad, ¿qué importancia tiene la palabra, forma, sonido y símbolo? Me temo que está escuchando al orador con la esperanza de que te ponga milagrosamente en ese estado o te guíe. Pero tal cosa no es posible. Para esto tienes que trabajar intensamente. Requiere una energía inmensa para escuchar correctamente. Impone toda su atención para destruir su falta de atención. Y no hay distracción de ningún tipo. No hay distracción en ningún momento para el hombre atento. Para el hombre concentrado, siempre hay distracción. El arte, por supuesto, tiene su propio lugar, pero no termina allí. Solo cuando pueda superar el arte, para superar la belleza creada por el hombre, solo entonces sabrá directamente esa belleza inexpresable. Y al estar presente esta belleza, nada más necesita buscar. Esta mañana discutiremos, y debería estar muy claro lo que significa un debate. Considero ventajoso en nuestro intercambio de palabras claramente ver el patrón de nuestro propio pensamiento. Es decir, si podemos abrirnos a nosotros mismos, no a los demás, sino a nosotros mismos, y ver lo que realmente somos, y lo que está sucediendo internamente. Un debate puede ser valioso y debe servirnos como un espejo en el que nos vemos claramente, sin desfiguración, absorbiendo el cuadro completo, no solo un cierto fragmento de la misma. Esta es una tarea muy difícil, ya que generalmente desfiguramos lo que vemos, ya sea porque buscamos placer o porque queremos evitar el dolor. Pero en este debate, y en el siguiente domingo, el próximo domingo, espero que podamos contemplar nuestra verdadera imagen. Sería desafortunado. Creo que si estuviéramos solo a nivel verbal o intelectual, ¿cómo es la tendencia de la mayoría? En lugar de penetrar profundamente. Porque de hecho, tenemos la propensión a pensar fragmentalmente. Raramente hacemos algo con todo nuestro ser. Hemos trabajado en diferentes niveles, y no como seres humanos totales. Consultando por dentro de todo el contenido de sus pensamientos y sentimientos. Veamos, por lo tanto, si podemos superar el nivel verbal, el intercambio intelectual, para investigar profundamente al inconsciente. Si podemos hacerlo, entonces dicha reunión aumentará el valor. Pregunta. Hablas de ver y escuchar un hecho sin desfiguración. No importa si el hecho es agradable o desagradable. Es un proceso de investigación gradual y, por lo tanto, una cuestión de tiempo o percepción inmediata. Respuesta. Vea, cuanto más civilización parece progresar externamente, creciente prosperidad, viaje a la Luna, exploración de Venus y Marte, etc., más complejos se están convirtiendo en problemas humanos. No me refiero a los problemas de vivir afuera, dónde vivir, qué trabajo hacer ejercicio, cuánto dinero necesitará ganar, etc. Estas cosas son relativamente fácil de regular y resolver. Me refiero a nuestros problemas psicológicos, mucho más nítidos y más profundos. O tal vez siempre hayan sido agudos y profundos, pero solo ahora nos aseguramos de ellos. Algunos de nosotros, habiendo regulado nuestras circunstancias externas más o menos convenientemente, tal vez nos estamos llamando la atención. Pero lo dudo. Como lo que sea, estos problemas psicológicos existen y, si me permite decir, no debemos agregar un problema más a los que ya tenemos, dando tanta importancia a lo que significará ver o escuchar algo sin desfigurarlo. Solo escuche a los que hablan, pero también a los demás, a su esposa, a su esposo, a un pájaro. Ver una flor es verlo botín, y también no botín.
Escuchar es ser consciente de la incesante propaganda de la Iglesia, el Estado, la prensa, el anunciante. Está escuchando todo esto sin ser influenciado en ningún sentido. Casi todos son fácilmente influyentes. Toda nuestra estructura psicológica se basa en influencia en la publicidad. Somos ingleses, católicos, protestantes, estadounidenses, hindúes, y este es el resultado de la propaganda milenaria. Estamos influenciados por la comida, el entorno en el que vivimos, la ropa, los libros y los periódicos que leemos. Radio, televisión, todo nos influye increíblemente. Y esta influencia es consciente o inconsciente. En la propaganda subliminal, que apunta directamente al inconsciente, sin percepción de la mente consciente, por una segunda fracción, se proyecta repetidamente en la pantalla o en el video un anuncio que la mente consciente no percibe, pero es percibida y recordada por los inconscientes. En su próxima visita a una tienda, el espectador tiende a comprar lo que se anunció. De hecho, resultamos de muchas influencias. Y la inteligencia, me parece, es la facultad que permite que la mente se haga consciente de todas las influencias, o al menos la mayoría, y allane el camino entre ellos, sin enredarse, sin deformarse o impregnarlas. Ser consciente de la influencia y sacudirla aquí es la verdadera esencia de la inteligencia. Lo importante es escuchar la publicidad, escuchar lo que estamos diciendo ahora y percibir directamente, por sí mismo, lo verdadero y lo falso. Pero esto no puede cumplir con sus evaluaciones, sus gustos y disgustos, que son meras reacciones de condicionamiento cultural. Sin lugar a dudas, ver de verdad, ver el hecho como ese. Y esto se ve es inmediato y no requiere tiempo. En general, creemos que la comprensión lentamente proviene de una evaluación comparativa, ¿verdad? Pero ¿es la comprensión comparativa o gradual o es inmediata? O entiendo algo ahora o no lo entiendo absolutamente. Puedo decirme a mí mismo, poco a poco entenderé lo que estás diciendo. Esta comprensión vendrá en el futuro con el tiempo. Pero, ¿el futuro traerá comprensión? Si ahora no hay una modificación radical de mi observación, mi visión de las cosas, mi escucha, el futuro traerá. Si no inmediatamente agite mi acondicionamiento, mis prejuicios, mis gustos y aversiones, continuarán existiendo mañana. Si me permites decir, creo que la mente perezosa es que tiene esta idea de gradualidad. La que dice, con el tiempo lo entenderé, pero no ahora. No me refiero a la adquisición del conocimiento. Esto requiere tiempo. Dominar un idioma, estudiar matemáticas, mecánica de aprendizaje, etc. Todo requiere tiempo. Pero al percibir el afán de uno, esta es una percepción inmediata. Y escuchando algo sin desfiguración, esto también es inmediato. Escuche no solo al altavoz, sino a todo, sin interpretación, sin interferencia del proceso automático de pensamiento. Si ha intentado esto, debe saber que es mucho. Ya estaba empleando la palabra difícil, pero no es difícil, en el sentido común de la palabra, pero requiere una energía tremenda. Para vivir con la fealdad, vivir en una calle fea, sin un solo árbol, viajar en autobús diariamente, entre el ruido, las exhalaciones, la suciedad de una gran ciudad. A vivir con todo esto y no ser corrompido o insensible, se necesita una gran suma de energía. Idénticamente, vivir con algo muy hermoso, una montaña, un árbol, una cara hermosa, sin acostumbrarse, también exige una gran cantidad de energía. Del mismo modo, para escuchar, para ver sin desfiguración, necesita mucha energía de atención. Pero la atención no es un proceso de concentración, de controlar la mente y hacer que se vaya cada vez que divaga. Esto no es absolutamente. Espero que, a partir de esto, no lo esté haciendo un problema. Si se convierte en un problema, por favor, deje caer de sus manos. ¿Sabes, Dios? ¿Cuántos problemas ya tenemos sin agregar este mal? Es obvio que todos los problemas no requieren una solución, una conclusión, sino la comprensión del problema en sí.
Porque la respuesta, la solución del problema, está contenida en el problema. Y para comprender el problema, sea cual sea, personal o social, íntimo o general, es esencial tener una cierta tranquilidad, una cierta cualidad de no identificación con el problema. Es decir, actualmente vemos grandes conflictos en el mundo, conflictos ideológicos, confusión y lucha de ideas antagónicas, que finalmente conducen a la guerra. Y en medio de todo esto, queremos la paz. Porque, por supuesto, dado que esto requiere una cierta tranquilidad, el sentimiento de una existencia libre de perturbaciones. Vivir en silencio, en paz, es esencial para crear, pensar en cualquier problema de una manera nueva. Entonces, ¿cuál es el factor principal de esta falta de paz interior y exterior? Este es nuestro problema. Tenemos numerosos problemas de varios tipos, y para resolverlos, hay necesidad de un estado de tranquilidad, una capacidad del paciente, una investigación silenciosa. Esto es esencial para resolver cualquier problema. ¿Qué evita esa paz? Esa observación silenciosa de lo que es. Me parece que, antes de comenzar a hablar de la paz, necesitamos entender el estado de la contradicción, porque es este elemento inquietante el que dicta la paz. Vemos contradicción en nosotros y a nuestro alrededor, y mientras traté de explicarlo, lo que somos es el mundo. Cualesquiera que sean nuestras ambiciones, nuestros intereses, nuestros objetivos, es en estas cosas que basamos la estructura de la sociedad. Por lo tanto, debido a que estamos en contradicción, hay una falta de paz en nosotros y, por lo tanto, fuera de nosotros. Hay un estado constante de negación y afirmación en nosotros, lo que queremos ser y lo que realmente somos. El estado de contradicción genera conflicto, y este conflicto no produce paz, lo cual es un hecho muy simple y evidente. Esta contradicción interna no es traducirlo a una especie dada de dualismo filosófico, porque este es un escape muy cómodo. Es decir que la contradicción es un estado de dualismo. Creemos que lo ha resuelto, lo que obviamente es una mera convención y otro escape de la realidad. Ahora que nos referimos a conflicto, contradicción, ¿por qué hay contradicción en nosotros? ¿Entiendes lo que entiendo por contradicción? ¿Esta lucha constante es algo diferente de lo que soy? ¿Soy esto y quiero ser eso? Esta contradicción en sí y en bando es un hecho, no un dualismo metafísico sobre lo que no hay necesidad de discutir. Metafísica, ningún valor tiene que entender qué es. Podemos discutir el dualismo, decir qué es, si existe, etc. Pero, ¿qué valor tiene si no sabemos si hay contradicción en nosotros? Deseos antagónicos, intereses opuestos. Quiero ser bueno, y no puedo. Esta contradicción, esta oposición que existe en debe entenderse porque genera conflictos. Y en conflicto, en la lucha, no podemos crear individualmente. Veamos claramente el estado que nos encontramos. El contradicción, y, por lo tanto, tiende a tener la lucha. Y la lucha es siempre la destrucción y el desperdicio. En tal estado, no podemos producir nada más que antagonismo, lucha, más amargura y sufrimiento. Si podemos entender perfectamente este estado y, por lo tanto, estar libres de contradicción, habrá paz interior, lo que nos traerá una comprensión mutua. El problema, por lo tanto, es este. Dado que el conflicto es destructivo e inútil, porque hay contradicción en cada uno de nosotros. Para entender esto, necesitamos ir un poco más lejos. ¿Por qué hay deseos opuestos? No sé si somos muy conscientes de esto, esta contradicción. Estoy dispuesto y no queriendo recordar una cosa, y queremos olvidarlo y reemplazarlo con algo nuevo. Nota bien. Es un hecho muy simple y muy normal. No hay nada extraordinario. La verdad es que hay contradicción. Pero, ¿cómo nació esta contradicción? No nos importa. Porque si no fuera por contradicción, no habría conflicto, no habría lucha. ¿Y qué es? Sería entendido sin agregar un elemento opuesto que genere conflicto. La pregunta que tenemos que examinar, por lo tanto, es por qué existe esta contradicción. Y en consecuencia, esta lucha inútil y destructiva. ¿Qué significa la contradicción?
no implica un estado impermanente que se oponga a otro estado impermanente. Es decir, creo que tengo un deseo permanente, me admito la existencia de un deseo, y pronto otro deseo que lo contradice. Y esta contradicción genera conflicto, que es el desperdicio. Hay una negación constante de un deseo de otro deseo. Un interés que se superpone con otro interés. Pero hay, de hecho, un deseo permanente. Sin lugar a dudas, todo deseo es impermanente. No metafísicamente, pero de hecho. No le dé una importancia metafísica, pensando que de esta manera lo entenderá. De hecho, cada deseo es impermanente. Deseo un trabajo. Es decir, creo que un trabajo en particular me dará felicidad, y cuando lo consiga, me veo insatisfecho. Quiero convertirme gerente, entonces propietario y etc. No solo en este mundo, sino también en el mundo espiritual. El maestro quiere ser director, el ministro quiere ser obispo y el discípulo maestro. Por lo tanto, esta constante se convierte. Este sucesivo pase de un estado a otro produce contradicción. ¿No es cierto? En estas condiciones, ¿por qué no enfrentar la vida no como un deseo permanente, sino como una serie de deseos fugitivos en constante oposición entre sí? La mente no necesita permanecer en un estado de contradicción. Si considero que la vida no es un deseo permanente, sino como una serie de deseos temporales en mutación constante, no hay contradicción. No sé si me estoy explicando claramente a mí mismo, porque es muy importante entender que donde hay contradicción, siempre hay conflicto. Y que el conflicto es improductible e inútil, ya sea una disputa entre dos personas o de una lucha interna. Como la guerra, es totalmente destructivo. La contradicción surge solo cuando tenemos un punto fijo de deseo. Cuando la mente, sin considerar todo deseo, como una cosa conmovedora y transitoria, tiene el deseo de darle permanencia. Solo entonces, cuando surgen otros deseos, se presenta la contradicción. Pero todos los deseos se mueven constantemente. No hay fijación del deseo. No hay un punto fijo de deseo. La mente establece un punto fijo, porque sirve todas las cosas como un medio de ganancia. Y habrá contradicción, conflicto. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Es importante entender, en primer lugar, que el conflicto es esencialmente destructivo. Ya sea el conflicto comunitario, el conflicto entre las naciones, entre las ideas y el conflicto interno del individuo, siempre es improductivo. Y esta pelea es utilizada, explorada por los sacerdotes, por los políticos. Si nos damos cuenta de esto bien, si realmente nos damos cuenta de que cada lucha es destructiva, entonces depende de nosotros encontrar la manera de terminar con la pelea. Esto es para investigar la contradicción. La contradicción siempre implica el deseo de convertirse, ganar, el deseo de venir. Es esto, después de todo, lo que significa la búsqueda de verdad. Queriendo lograr algo, queriendo tener éxito, queriendo encontrar, después de todo, un Dios o la verdad que se convertirá en su satisfacción permanente. Por lo tanto, no está buscando la verdad. No está buscando a Dios. Busca una satisfacción duradera y disfrazan esta satisfacción con una idea, una palabra de sonido respetable, como Dios o la verdad. Pero de hecho, cada uno de ustedes está buscando satisfacción. Y poniendo esta satisfacción al más alto nivel, lo llamas Dios. En el nivel más bajo, se la llama borrachera para la bebida. Si bien lo que busca la mente es la satisfacción, no hay mucha diferencia entre Dios y la bebida. Socialmente, el hábito de beber puede ser malo, pero el deseo interno de satisfacción, de ganar, es mucho más dañino, ¿no crees? Si realmente quieres encontrar la verdad, debes ser sincero en el extremo. Y no solo en el nivel verbal, sino completamente. Necesita ser extraordinariamente lúcido. Y no puede ser lúcido si acumula los hechos. Y eso es lo que estamos intentando en nuestras reuniones. Percibir claramente por nosotros mismos lo que es O. Si no desea ver, puede irse, puede apagar su teléfono o lo que sea. Pero si desea encontrar la verdad, debe ser extraordinariamente lúcido. Escrupulosamente lúcido. Por lo tanto, un hombre que quiere entender la realidad debe comprender sin duda todo este proceso de satisfacción. Satisfacción no solo en el sentido literal, sino en su sentido más psicológico. Si bien la mente se fija, como centro permanente, identificada con una idea, con una creencia, habrá contradicción en la vida.
Y esta contradicción genera antagonismo, confusión, lucha, lo que significa que no habrá paz. En estas condiciones, si solo obligamos a la mente a estar en paz, hacemos un esfuerzo completamente inútil. Porque la mente que fue disciplinada, que estaba obligada, impulsada a estar en paz, no está en paz. Una cosa que hicimos en seguimiento no está tranquilo. La tranquilidad impuesta no es tranquilidad. Podemos imponer nuestra voluntad, nuestra autoridad en un niño para que se callara. Pero el niño no está callado. Estar callado, en paz, es algo muy diferente. Por lo tanto, para comprender todo este proceso de existencia, en el que hay una lucha constante, desarmonía, frustración constante, tenemos que entender el proceso mental. Y esta comprensión del proceso mental es el autoconocimiento. Después de todo, necesito conocerme a mí mismo. Con el conocimiento de mí mismo, la tranquilidad, la libertad me llega. Y en esta tranquilidad se da el descubrimiento de lo que es verdad. No es el verdadero en un nivel abstracto, sino en cada incidente de la vida. En mis palabras, en mis gestos, en la forma en que hablo con mi sirviente. La verdad debe encontrarse en miedos, aflicciones, frustraciones diarias de la vida. Porque este es el mundo en el que vivimos. El mundo de los disturbios, el mundo del sufrimiento. Y si no lo entendemos, la mera comprensión de una realidad abstracta dada es un escape que nos lleva a nuevos sufrimientos. Relevante, por lo tanto, nos entendemos a nosotros mismos, y la comprensión de nosotros mismos no está distanciada del mundo. El mundo es donde estamos y no lejos de nosotros. El mundo es la comunidad en la que vivimos, son las influencias de nuestro entorno, es la sociedad que creamos. Todo esto es el mundo. Y en este mundo, a menos que nos entendamos a nosotros mismos, no hay transformación radical ni revolución, y, por lo tanto, no hay posibilidad de creación individual. No te alarmes por la palabra revolución. Es realmente una maravillosa palabra de alcance extraordinario si entendemos el significado. Pero la mayoría de nosotros no queremos modificación. La mayoría resisten cualquier modificación. Preferimos una continuidad modificada de lo que es. Aquí nombramos revolución, pero no es revolución. Es solo posible el advenimiento de la revolución. Y es esencial que tengamos esta revolución, cuando, como individuos, nos entendemos a nosotros mismos en relación con la sociedad, y por lo tanto, nos transformamos. Y esta revolución no es transitoria sino constante. La vida, por lo tanto, es una serie de contradicciones, y si no hay comprensión de estas contradicciones, no hay paz. Es esencial que tengamos paz, que tengamos seguridad física para que podamos vivir y crear. Pero todo lo que hacemos está en contradicción. Queremos la paz y todas nuestras acciones producen guerra. No queremos la negociación comunitaria y al mismo tiempo renegado esta esperanza. Por lo tanto, hasta que comprendamos este proceso de contradicción en nosotros mismos, la paz no será posible. Y en consecuencia, no será posible una nueva civilización, un nuevo estado. Y para que podamos entender esta contradicción, tenemos que mirarnos el uno al otro, y no teóricamente. Tenemos que vernos tal como somos, no con conclusiones tempranas, con citas de Bhagavad Gita, Sankara, etc. Tenemos que reconocernos exactamente como somos, tanto agradables como desagradables, lo que requiere la capacidad de realizar lo que es con toda precisión. No podemos entender qué es si condenamos, si identificamos, si justificamos. Debemos mirarnos a nosotros mismos, mientras miramos a ese hombre que sale por el camino. Esto requiere una percepción constante. Percepción no en un nivel inusual, sino una percepción de lo que somos. De nuestro discurso, nuestras reacciones, nuestras relaciones con la propiedad, los pobres, los mendigos, los alfabetizados, etc. La percepción tiende a comenzar en este nivel, porque, para llegar lejos, debemos comenzar con lo que está cerca. Pero la mayoría de nosotros no queremos comenzar con lo que está cerca. Es mucho más fácil. Al menos suponemos. Comenzar con lo que está lejos de nosotros, lo que representa un escape de lo que está cerca. Todos tenemos ideales. Somos muy hábiles en huir. Y este es el gran mal de las religiones que ofrecen escapes. Para llegar lejos, necesitamos comenzar con lo que está cerca. Esto no requiere renuncia extraordinaria,
sino un estado de alta sensibilidad, porque lo que es altamente sensible es receptivo. Y solo en este estado de sensibilidad se puede recibir la verdad, que no es para insensible, indolente o inativante. Estos nunca encontrarán la verdad. Pero el hombre que comienza con lo que está cerca, que es consciente de sus gestos, su discurso, su forma de comer, hablar, su conducta, es posible penetrar muy ampliamente en las causas del conflicto. No puede aumentar mucho si no comienza debajo, pero no quieres comenzar por debajo. No quieres ser humilde. La humildad es un buen humor y no hay buen humor. No podemos ir lejos. Pero el buen humor no es algo cultivable. Entonces, un hombre que realmente quería conocer la verdad, o que quería estar abierto a la verdad, tendría que comenzar muy cerca de él. Debe revivir su propia sensibilidad a través de la vigilancia, haciendo su mente despejada, clara y simple. Tal mente no está buscando sus propios deseos. No adora un ideal de su propia fabricación. Solo de esta manera es posible la paz, porque esta mente descubre lo inconmensurable. Al ver y escuchar los hechos tal como son, una persona puede desenredar de varios problemas y complicaciones. Pero detrás de todo esto sigue siendo el deseo de esa permanencia a la que se puede llamar a Dios. Respuesta. Me pregunto, ¿por qué queremos permanencia? Ciertamente, el deseo de permanencia es una reacción a un conflicto. Nos vemos en un estado de deseo constante y no deseo, de ir y venir, de esperanza y desesperación. Una batalla dentro de nosotros se está librando cada vez, y queremos un poco de paz, un poco de refugio, un Dios para darnos todo el resto de esta batalla. Anhelar el relleno, y no poder, amar, y no ser correspondido, y etc. Por lo tanto, nuestro deseo de permanencia es una reacción a un conflicto. Más adelante discutiremos si existe esta cosa llamada permanencia. Pero primero, debemos ver claramente que queremos permanencia, paz duradera, únicamente porque nos encontramos en conflicto. Si no hubiera conflicto en nosotros, no buscaríamos un estado de paz continua. La pregunta es si la mente puede estar libre de algún tipo de conflicto. ¿Es posible para usted y para mí estar totalmente libre de conflictos? ¿O la vida tiene que ser inevitablemente una lucha perpetua desde el nacimiento hasta la muerte? Lucha, contradicción, conflicto de los opuestos. Si admitimos que todo es inevitable, el problema, entonces, es cómo hacer que el conflicto sea más suave, espiritualizado como sea posible. Esto es lo que la mayoría de las civilizaciones intentan. Por lo tanto, debemos ver claramente si solo estamos tratando de espiritualizar el conflicto o si deseamos eliminarlo por completo. Nos referimos al conflicto psicológico existente en cada uno de nosotros y proyectos posteriores al mundo, como conflicto en grupos, razas y naciones. Para mí, la simple espiritualización del conflicto interno no resuelve el problema, porque el conflicto sigue existiendo, y el conflicto siempre es destructivo, por sutil y espiritualizado, que se vuelva, por científico, sofisticado, analizado o racionalizado, que lo hacemos. El conflicto hace que la mente sea aburrida, inerte, hace que la mente no pueda trascender a sí misma. Esto me parece bastante claro y no más explicaciones. La pregunta, por lo tanto, es cómo podemos estar totalmente libres del conflicto. Esto no significa que deba buscar un método o sistema, porque en este caso está vinculado al sistema, e iniciar un nuevo conflicto. El conflicto entre lo que es y lo que debería ser. ¿Es posible eliminar completamente el conflicto? Esta es la pregunta. Para mí, la eliminación del conflicto es decididamente esencial. No porque sea una persona indolente o un temperamento inactivo, sino porque veo lo que causa el conflicto. Exteriormente, uno puede ver muy bien lo que implica el conflicto. Competencia entre los diversos grupos comerciales y políticos que realizan guerras devastadoras entre este y ese país. Y dentro, es mucho peor, porque es el conflicto interno que proyecta el conflicto exterior. Cuando hay conflicto interno, hay una tensión que puede determinar ciertas actividades artísticas. ¿Se puede expresar esta tensión en el surrealismo u objetivismo o no el objetivismo? ¿O el individuo puede escribir un libro o terminar en un hospicio?
Hemos sido educados de jóvenes para la competencia. Nuestros exámenes son competitivos, y en la escuela buscamos obtener mejores calificaciones que otras. Conoces bien el sistema. Fuimos creados en esta base. Psicológicamente, siempre deseando más y revivirnos de nuestras funciones para alcanzar la posición. Y uno puede ver qué conflicto causa a la mente. De hecho, hace que la mente sea vieja, insensible y aburrida. El hombre ansioso está perennemente en conflicto. No sabes un solo momento de paz. Nunca sabrás qué es el amor. Y desde el principio nos anima a ser ambiciosos. El conflicto está firmemente arraigado en nosotros en diferentes niveles, superficial y profundamente. Pero ¿es posible vivir en este mundo psicológicamente y, por lo tanto, externamente sin conflicto de ningún tipo? No digas posible o imposible, porque no lo sabes. Digo que es posible porque, para mí, es un hecho, pero para ti no es un hecho. Y entonces, necesitas averiguarlo. ¿Es posible eliminar el conflicto? No parcialmente o en pequeños fragmentos, pero totalmente. Es decir, ¿la mente puede liberarse del pasado? No decir, ¿me convertiré en algo mañana? Estar libre del conflicto implica la sensación completa de la razón o la intención de alcanzar en algún lugar. Lograr fama, virtud, cultivar ideal, repudiar el cólera para ser más pacífico, etc. Pero este no es un simple juego infantil. Requiere una gran suma de comprensión y percepción. Psicológicamente, terminar el conflicto no es nada. Y la mayoría de nosotros tememos enfrentar nada. Literalmente nada. Pero después de todo, ¿qué eres? ¿Cuáles son todos los VIP, las personas muy importantes? Tome los títulos, posiciones, decoraciones, todas estas bujingas, y no se reducen a nada. Y me parece que nosotros, la gente común, también estamos intentando, en muchos sentidos, convertirnos en algo. Pero internamente no somos absolutamente nada. ¿Por qué no ser nada? No es nada, pero no intentes ser así, ya que solo creará otro problema. Estamos lidiando con una pregunta muy seria, y no intercambiamos algunas palabras y escuchando algunas ideas. Ser nada implica una tremenda meditación interna. Una verdadera meditación. Pero por ahora, no lo trataremos. Lo importante es nada que no sea de inmediato, sin tratar de mantener este estado. Porque si no eres nada, no es nada. No tienes necesidad de mantener este estado. Es la idea de que debe alcanzar o mantener un cierto estado que genera el conflicto. Porque entonces te ves nuevamente comprometido con la lucha para convertirse en algo. Luego tenemos la pregunta de que hay algo permanente. Lo importante es nada que no sea de inmediato, sin tratar de mantener este estado. Porque si no eres nada, no tienes necesidad de mantenga ese estado. Es la idea de que debe alcanzar o mantener un cierto estado que genera el conflicto. Porque entonces, te ves comprometido con la lucha para convertirte en algo. Luego tenemos la cuestión de si hay algo permanente. ¿Hay algo permanente? ¿Qué se entiende por permanencia? Este edificio puede durar unos 100 años si no es destruido por el fuego, una bomba o lo que sea. ¿Pero necesitamos psicológicamente tal permanencia? Necesitamos la perpetuación de esto que somos, con todas nuestras luchas, nuestras mediocridades, nuestra insignificancia, nuestros diseños, angustia y sentimientos de culpa. Puede decir que esta es solo la superficie y tenemos que superarla. Y superarlo significa encontrar algo permanente. Y así, proyecta la idea del alma como una entidad permanente, nutre ideas sobre el cielo, Jesús, y cree en Dios. ¿Pero hay algo permanente? Cuando consideramos este tema, cuando lo investigamos y lo entendemos, no encontramos que nada existe afuera o internamente. Biológicamente, está cambiando todos los días, cada minuto. Tu sangre cambia cada 7 años. Pero psicológicamente, intelectualmente, se adjunta a ciertas ideas. Y no hay una bomba que pueda destruir estas ideas. Eres inglés, católicos, o esto o aquello. Y así es por el resto de tu vida. Nada puede sacudir tu posición. Esto es permanencia, ¿no? Y si esta permanencia es solo una reacción a la contradicción, conflicto como realmente es, ¿qué sucede? Si todo está realmente en flujo, en movimiento,
Si la vida fluye incesantemente, sabes que para aquellos que son religiosos, en el sentido convencional, Dios es una entidad permanente que existe de la eternidad en la eternidad. Y si no tenemos inclinación religiosa, inventamos sustitutos. El Estado, la ideología, esta o esa otra utopía. Ya sea que estemos en Moscú o en Roma, es esencialmente lo mismo. No es posible salir de tiempo psicológicamente, y no pensamos absolutamente en términos de permanencia o impermanencia. No puede una persona vivir, existir en un estado tan completamente atento, tan completamente fuera de tiempo, considerado como hoy y mañana, que todas las agonías de anhelo, todos los recuerdos y expectativas son cosas muertas? Ahora, para un problema tan grave, no hay una respuesta sí o no. Solo hay un proceso de investigación que revela lo que es verdadero y lo que es falso. Esta revelación, esta percepción es mucho más importante que encontrar una respuesta. No hay solución para un problema psicológico. Hay soluciones a los problemas mecánicos. Pero un problema psicológico tiene que ser investigado. Debe ser profundo por usted mismo. Y a medida que mira cómo se investiga, se da cuenta de que el problema desaparece, ya no es una carga y está libre de él. Todo el proceso de pensamiento, tal como lo conocemos, CERS, por lo que quizás es algo totalmente nuevo para ti.